La fachada de cristal relucía bajo el sol de la tarde. El mármol pulido del vestíbulo parecía extenderse hasta el infinito, reflejando las luces de los candelabros. Era un palacio, no un hotel. ¿Y mis hijos? Oh, mis hijos estaban maravillados. Sus ojos grandes y curiosos absorbían cada detalle, desde las alfombras persas hasta los arreglos florales que parecían esculturas. Mi esposa, Elena, sonreía, su mano apretando la mía. Habíamos prometido a los niños unas vacaciones inolvidables, y este hotel, el Grand Clat, era la joya de la corona de nuestro viaje. Habíamos ahorrado durante años para este momento. No solo era un descanso, era una celebración. Mi hijo mayor acababa de ser aceptado en una de las mejores universidades del país. Mi hija menor había ganado un concurso de escritura que la llenaba de orgullo. Eran momentos para atesorar, para recordar, y este lugar, con su promesa de lujo y exclusividad, parecía el escenario perfecto. Pero la ilusión, como un castillo de arena frágil, comenzó a desmoronarse en el instante en que nos acercamos a la imponente entrada. Un hombre, con un uniforme tan impoluto como su expresión era gélida, se interpuso en nuestro camino. Era el tipo de hombre que no sonreía, que no saludaba, solo analizaba. Y lo que vio, al parecer, no le gustó. Nos miró de arriba abajo, a mis zapatillas, que aunque cómodas, no eran de vestir, al vestido sencillo de Elena, elegido para el viaje, a la emoción ruidosa de mis hijos, que aún no habían aprendido a modular su alegría en ambientes tan solemnes. Vi su boca torcerse apenas, un gesto casi imperceptible, pero cargado de un juicio que resonó en mi pecho como un golpe sordo. «Disculpen», dijo, y su voz era tan pulcra como su uniforme, tan fría como su mirada. «Este acceso es solo para huéspedes con reserva confirmada y con un código de membresía específico. ¿Tienen ambos?» Mis hijos dejaron de charlar. La sonrisa de Elena se desvaneció. Yo, manteniendo la compostura, saqué mi teléfono. «Sí, claro. Tenemos una suite presidencial reservada a nombre de...». No me dejó terminar. Levantó una mano como si detuviera el tráfico, no a una familia. «Entiendo, pero me temo que hoy estamos experimentando una capacidad máxima inesperada. Todas nuestras suites presidenciales están, lamentablemente, ocupadas». El mundo pareció ralentizarse. «Ocupadas», repitió mi mente. «¿Capacidad máxima? Pero si yo había reservado con meses de antelación. Había recibido confirmación. Tenía todos los detalles en mi correo electrónico». Sentí un calor desagradable subiendo por mi cuello. «Lo siento, caballero», continuó él, su tono ahora teñido de una falsa simpatía que me resultó aún más ofensiva. «Quizás haya habido un error en su reserva. Podría intentar en el Grand Vista, un hotel de nuestra cadena a unas pocas manzanas de aquí. Es más adecuado para grupos familiares». «¿Más adecuado?», pregunté, mi voz inusualmente baja. Elena me apretó el brazo con fuerza. Una advertencia silenciosa. Miré a mis hijos. Mi hija menor, que había estado a punto de preguntar algo, se había quedado callada, su mirada oscilando entre el hombre del uniforme y yo. Mi hijo mayor, siempre más perspicaz, ya había captado el subtexto. Su mandíbula estaba tensa. El hombre nos estudió de nuevo, esta vez deteniéndose en mi piel oscura, en el rizo rebelde de mi hijo. No dijo las palabras, no necesitó hacerlo. Su mirada, su tono, su postura, todo gritaba la misma verdad innegable. «Ustedes no pertenecen aquí». Un nudo se formó en mi estómago. No era la primera vez que sentía este tipo de rechazo. Había aprendido a reconocerlo, a sentirlo quemar. La humillación era un sabor amargo en mi boca. Mis hijos no merecían esto. No en su día de celebración. «Señor», intenté de nuevo,
mi voz ahora con una pizca de acero que apenas noté. Tengo la confirmación aquí mismo. La suite Áticos, con vistas a la ciudad. La reserva está pagada. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Era una mueca. Insisto, tenemos un problema con el sistema hoy. Sugiero que pruebe en el otro establecimiento. De verdad, se sentirán más cómodos allí. La última palabra, cómodos, la dijo con un énfasis que heló la sangre en mis venas. Significaba cómodos con su propia clase. Mi esposa, asustada, tiró de mi brazo con más fuerza. Cariño, quizás tengan razón. Podríamos ir al otro hotel. No quiero crear un problema. Mis hijos, con los hombros caídos, empezaban a dar un paso atrás. La magia del lugar completamente rota. El hombre, viendo nuestra retirada, se infló de satisfacción. Una victoria fácil. Otra familia fuera de lugar, enviada a donde pertenecía. Pero algo se encendió en mí. No era ira ciega. Era una resolución fría y cortante. Había luchado demasiado. Había llegado demasiado lejos para permitir que mis hijos experimentaran esto sin una respuesta. No hoy. No aquí. Mis ojos se posaron en el logo dorado del hotel, grabado sobre la placa de mármol junto a la entrada. Un águila estilizada, fuerte, imponente. El mismo logo que yo había ayudado a diseñar hace más de una década. El mismo logo que representaba la marca de mi vida, mi legado. Una calma extraña, casi gélida, se instaló en mi pecho. Elena me miró, sus ojos llenos de súplica y temor. Mis hijos miraban al suelo, desilusionados, pero yo ya había tomado una decisión, y esta vez la jugada sería mía. La fría brisa de la noche no hizo nada para disipar el calor de la vergüenza que se extendía por la piel de David. Su hija pequeña, Sofía, se había escondido detrás de las piernas de su madre, sus pequeños ojos oscuros llenos de una confusión que le partía el alma. Lucas, el mayor, se aferraba a la mano de Elena, su mandíbula apretada, reproduciendo el gesto de su padre. La furia, ardiente y volcánica, bullía dentro de David, pero él era un hombre que había aprendido a convertir la rabia en una herramienta, no en un amo. Recordó las incontables veces que su abuela le había dicho: la dignidad no se grita, se demuestra con acciones. Y a veces, hijo, la acción más fuerte es el silencio hasta que llegue el momento preciso. Y este, pensó David, era un momento para la dignidad silenciosa. Se giró hacia la recepcionista, su voz un murmullo extrañamente calmado. Disculpe, debe haber un error de su parte. Tenemos una reserva confirmada, un paquete familiar. Por favor, verifique de nuevo. Podría ser un nombre similar. No era una súplica, era una afirmación disfrazada de cortesía, una última oportunidad para que la razón prevaleciera. La mujer detrás del mostrador, cuyo nombre en la placa indicaba Laura, levantó una ceja perfectamente depilada. Sus labios, teñidos de un rojo intenso, se curvaron en una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Escaneó a David de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en su ropa, cuidadosamente escogida para el viaje, pero sin la ostentación que, al parecer, este lugar exigía. Luego, sus ojos se posaron en Sofía y Lucas, visiblemente incómodos, y finalmente en Elena, cuya elegancia natural no lograba opacar el evidente juicio de Laura. Señor, dijo, su voz con un tono que mezclaba la condescendencia con la impaciencia. Ya le hemos informado. Nuestras políticas son muy estrictas. Este establecimiento tiene un estándar, un tipo de clientela. Se detuvo, dejando que las palabras colgaran en el aire, pesadas, cargadas de un significado tácito que era imposible ignorar. Simplemente no creo que este sea el lugar adecuado para usted y su familia. En ese instante, un hombre corpulento con un traje impecable se acercó al mostrador.
Su rostro era una máscara de autoridad y desdén apenas velado. Era el gerente de turno, sin duda, su nombre bordado en su solapa. Señor Peterson. Sus ojos, fríos como el hielo, ni siquiera se dignaron a encontrarse con los de David. Su mirada pasó por encima de la familia, deteniéndose apenas un segundo en los niños, antes de volver a Laura. ¿Algún problema, Laura?, preguntó Peterson, su voz áspera. Laura se inclinó ligeramente, con una obsequiosa reverencia. No, señor, solo un pequeño malentendido con estos huéspedes. La palabra huéspedes sonó como un insulto en sus labios. El señor Peterson giró su cabeza, apenas hacia David. Mire, señor, espetó, la señorita Laura ya se lo ha explicado. Nuestro hotel es un lugar de élite. Nuestros clientes esperan cierta atmósfera y, francamente, no creemos que su presencia se alinee con el ambiente exclusivo que nos esforzamos por mantener. Su tono era final, inquebrantable, pero sobre todo profundamente humillante. David sintió el pequeño tirón de Sofía en su pantalón. Miró hacia abajo. Las lágrimas comenzaban a acumularse en los ojos de su hija, espejos de una inocencia empañada por la crueldad ajena. Lucas, con su mirada fija en el liciente suelo, parecía encogerse. Elena le apretó la mano, una señal silenciosa de que la situación era insostenible. Esa imagen, la de sus hijos sufriendo la incomprensible e inmerecida vergüenza, lo atravesó como una cuchillada. No era la primera vez que se enfrentaban a la discriminación, pero verla reflejada en los rostros de sus pequeños era un veneno que se esparcía por sus venas. No era la primera vez que lo juzgaban por su piel, por su aspecto, por su origen. Pero esta vez, el veneno era más potente, porque afectaba a lo que más amaba. Un extraño sentido de calma, gélido y peligroso, se apoderó de David. La rabia no había desaparecido, se había solidificado en una determinación inquebrantable. Se dio cuenta de que responder con palabras o con un grito solo les daría la razón a ellos, a los que esperaban esa reacción, a los que alimentarían sus prejuicios. No, no les daría ese gusto. Respiró hondo, un aliento que parecía cargar con el peso de la historia. Miró fijamente al señor Peterson, una mirada que el gerente pareció evitar, incapaz de sostener la dignidad que emanaba de David a pesar de la situación. «Entendido», dijo David, su voz apenas audible pero llena de una resonancia que solo él y su esposa pudieron sentir. «Hemos entendido perfectamente su mensaje». Tomó la mano de Sofía, que se aferró a él como a un ancla. Con su otra mano guió a Lucas. Elena se mantuvo a su lado, su presencia una fortaleza silenciosa. Juntos, como una unidad inquebrantable, se dieron la vuelta y caminaron hacia la salida del lujoso lobby. Cada paso era una declaración de orgullo, cada mirada de los otros huéspedes, una confirmación de la injusticia que acababan de sufrir. La puerta giratoria los escupió de nuevo a la calle, donde el aire frío de la noche ya no parecía tan inoportuno. Caminaron en silencio hacia el coche que habían dejado aparcado a unas calles de distancia. La imagen del hotel, con sus luces brillantes y su enseña dorada, parecía burlarse de ellos. David abrió la puerta del coche para su familia, asegurándose de que Sofía y Lucas estuvieran cómodos y cálidos. Cuando arrancó el motor, su mano apretó el volante. Sus ojos se fijaron en el imponente edificio en el espejo retrovisor. La humillación ardía, sí, pero bajo esas brasas, una idea clara, cristalina, comenzaba a tomar forma. «No se trata de una simple queja», se dijo a sí mismo, su voz áspera en el silencio del coche. «Esto va mucho, mucho más allá de eso». Los nombres de Laura y Peterson, la sonrisa fría y el desdén en sus ojos quedaron grabados a fuego en su memoria.
La dignidad de su familia había sido pisoteada en la entrada de ese hotel, y David, ahora, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Pero no sería con gritos, ni con una escena. Sería con la calma calculadora de un hombre que, en ese momento, estaba activando todas las piezas de un tablero que el señor Peterson y Laura ni siquiera sabían que existía. El Laurent Stuart, gerente, un hombre de mediana edad, con un traje impecable y una sonrisa tensa, llegó para apoyar al guardia. Su mirada recorrió a mi familia, deteniéndose unos instantes demasiado largos en mi hija, Sara, luego en mi hijo, David, y finalmente en mi esposa, Elena. Su expresión no era de preocupación, sino de una fría evaluación, como si fuéramos objetos fuera de lugar. Caballero, comenzó el gerente con una voz que pretendía ser conciliadora, pero rezumaba con descendencia. Entiendo su frustración, pero este hotel, el Eclat Supreme, mantiene ciertos estándares. Nuestros huéspedes esperan exclusividad, un ambiente particular, y, honestamente, su apariencia no se ajusta a lo que buscamos en este momento. Mis manos se cerraron en puños. No era por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, por la forma en que su mirada, llena de prejuicio, despojaba a mi familia de su dignidad. Mis hijos, que habían estado emocionados minutos antes, ahora estaban callados, sus ojos grandes y llenos de confusión. Sara se aferró a la mano de Elena, sus pequeños nudillos blancos. David, siempre más sensible, bajó la cabeza. Su barbilla temblaba ligeramente. ¿Nuestra apariencia?, preguntó Elena, su voz tranquila pero con una fuerza que yo conocía bien. Disculpe, señor, ¿podría explicar a qué se refiere exactamente? El gerente se rió, una risa breve y sin humor. Señora, no es necesario ser tan literal. Simplemente no tenemos disponibilidad para un grupo como el suyo. Las habitaciones están reservadas para, digamos, otro tipo de clientela. El tipo de clientela. Era una frase que habíamos escuchado antes, una y otra vez. Era un código, una pared invisible construida con palabras cuidadosamente elegidas para disfrazar la verdadera razón. Era el eco de puertas que se cerraban, de miradas que juzgaban, de oportunidades que se desvanecían. Mi mente voló a la primera vez que entendí lo que significaba ser diferente. Tenía 7 años, en una tienda de juguetes. Un niño blanco me acusó de robar un cochecito que yo sostenía en mis manos. La dependienta me quitó el juguete sin preguntar, y la mirada en sus ojos me dijo que no importaba lo que yo dijera. Desde entonces, cada logro, cada escalón que subí, fue con el peso de esas miradas sobre mí. Prometí entonces que mis hijos nunca sentirían esa vergüenza, que nunca les dirían que no pertenecían, que no eran el tipo correcto. Y aquí estábamos, en la entrada del hotel, que irónicamente yo poseía, y les decían exactamente eso. El dolor en los ojos de Sara y David era una punzada en mi propio pecho. Vi cómo la chispa de la alegría se apagaba en ellos, reemplazada por la incertidumbre y la tristeza. No iban a entender las sutilezas raciales del gerente. Solo iban a entender que no eran bienvenidos, que algo andaba mal con ellos. Ese fue el momento en que la rabia se convirtió en una fría determinación. No iba a permitir que esa semilla de duda y desprecio germinara en el corazón de mis hijos. No hoy, no aquí. Miré al gerente directamente a los ojos. Mi voz era baja, apenas un susurro, pero llevaba el peso de años de paciencia agotada. Comprendo perfectamente, dije, cada palabra un golpe preciso. Comprendo lo que está diciendo, y le aseguro que esto no quedará así. El gerente alzó una ceja, con un aire de superioridad. Caballero, le aconsejo que no arme un escándalo. Podríamos llamar a seguridad y... Llámela, le interrumpí.
mi mirada fija en la suya, sin pestañear. Por favor, llámela, llame a quien quiera. Elena me tocó el brazo, su preocupación evidente, pero yo negué con la cabeza, una señal imperceptible de que todo estaba bajo control. Ella confió en mí, como siempre lo había hecho. Sabía que esta no era una rabieta, sino una batalla que yo estaba a punto de ganar. Por nosotros, por nuestros hijos. El gerente titubeó un momento, desconcertado por mi calma. Esperaba una súplica, una discusión, no una aceptación tan fría de su amenaza. Luego, con un encogimiento de hombros de desdén, sacó su teléfono. Muy bien, dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Como desee, veremos qué pasa cuando la gerencia superior se entere de su persistencia. Yo no dije nada más. Solo lo observé, mientras marcaba un número. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una expectación contenida. La tormenta estaba a punto de desatarse, y ellos aún no se habían dado cuenta de que el cielo no estaba sobre ellos, sino dentro de mí. Lo que estaba a punto de suceder, lo harían por sus propias manos. Miré a mis hijos una vez más. Sus rostros estaban llenos de preguntas. Era hora de darles una respuesta que nunca olvidarían. El gerente, un hombre de rostro pálido y ojos pequeños, se cruzó de brazos. Su sonrisa, antes burlona, se había convertido en una mueca de impaciencia. Señor, creo que ha habido un malentendido. Su tono era condescendiente, cargado de un juicio tácito. Nuestras políticas de exclusividad son muy estrictas. Su mirada se deslizó lentamente por mis hijos, por sus zapatillas, aún con el polvo del viaje, aunque limpias, por mi propia cazadora de cuero, que quizás él consideró demasiado informal. Este hotel atiende a una clientela particular. La pausa fue deliberada, llena de insinuaciones, una forma elegante de decir, ustedes no pertenecen aquí. Mis hijos, Maya y Samuel, estaban inmóviles a mi lado. Maya, la más pequeña, había escondido su rostro en la parte de atrás de mi pierna. Su cuerpecito temblaba levemente. Era un temblor de miedo, de incomprensión. Samuel, con sus 10 años, tenía los ojos fijos en el gerente. Pude ver la furia, una chispa fría y peligrosa en su mirada. La misma chispa que yo había sentido tantas veces en mi juventud. La humillación no era solo mía, era la de mi familia. Un peso que se posó directamente sobre mi pecho. ¿Una clientela particular? Pregunté. Mi voz se mantuvo baja. Intenté que no traicionara la furia hirviente que sentía. ¿Podría ser más específico sobre esa particularidad, señor? El gerente bufó, un sonido despectivo que hizo eco en el lujoso vestíbulo. No tengo por qué dar detalles a cualquiera que se presente en la puerta. Se ajustó su corbata de seda, un gesto de superioridad. Este no es un refugio público. Tenemos el derecho de admisión reservado, y mi decisión es final. Luego, con un gesto de la mano, señaló la salida. Por favor, les pido que se retiren. Están incomodando a nuestros distinguidos huéspedes. Los pocos clientes que pasaban por allí nos miraban de reojo. Sus ojos no mostraban hostilidad, solo una mezcla de curiosidad y desinterés. Éramos una anomalía en su mundo pulcro y silencioso. Mi esposa Sara apretó mi mano. Su mirada me decía, mantente calmado, David, por los niños. Pero sus ojos también reflejaban el dolor, la herida profunda que cada rechazo dejaba en nuestras almas. Habíamos soñado con este viaje. Una recompensa, un momento para desconectar de todo. Y ahora estábamos aquí, en la entrada de un hotel que yo mismo era dueño, pero al cual, según este hombre, no teníamos derecho a entrar. Las imágenes pasaron por mi mente como un relámpago. Mi padre trabajando 2 turnos para pagar mis estudios. Mi madre cosiendo de noche para que tuviéramos ropa digna.
mis propias noches sin dormir, devorando libros, construyendo imperios desde cero. Cada paso, cada sacrificio había sido para esto, para romper cadenas, para que mis hijos nunca tuvieran que sentir la vergüenza, la impotencia de ser juzgados por su piel, por su origen, y ahora aquí estaba, de nuevo, el mismo monstruo. Vestido con un traje impecable y una sonrisa arrogante, intentando robarles a mis hijos la dignidad que tanto me había costado ganar. No, esta vez no. Esta vez yo era el maestro de mi destino y de este hotel. Mi postura se enderezó. La rabia se transformó en una calma helada, calculadora. Señor, entiendo que usted cree que su palabra es ley. Le dije. Mi voz era baja, pero resonó con una autoridad que no pudo ignorar. Pero me temo que se equivoca. Me gustaría hablar con el director general de este establecimiento. El gerente soltó una carcajada seca, llena de burla. ¿El director general? ¿Para qué? ¿Para que confirme mi decisión? Se rió, pensando que yo era un iluso. Créame, señor, soy la máxima autoridad aquí en este momento. El director general no atiende a peticiones como la suya. Su tono era un latigazo, un recordatorio de que él creía estar por encima de nosotros. Saqué mi teléfono del bolsillo interior de mi chaqueta. Lo hice con movimientos lentos, deliberados. La mirada de Samuel me siguió. La de Sara también, con una mezcla de ansiedad y confianza. Marqué el número directo de mi asistente personal. Era casi medianoche, pero sabía que siempre estaba localizable. Sí, soy David, dije al teléfono, con una voz que el gerente no pudo oír claramente. Necesito que me conectes con el señor Thompson, ahora mismo. Hice una pausa, la mirada clavada en el gerente. Él me observaba con una expresión de curiosidad burlona. Pensaba que intentaba un truco barato, una llamada a un conocido para mover hilos. Sí, sé que es tarde, muy tarde, continué, pero es una emergencia, una muy urgente. Estoy en el Gran Hotel Élite en la entrada principal. Necesito hablar con él sobre un problema de admisión. La voz al otro lado de la línea, la de mi asistente, sonó sorprendida al principio. Luego, en un instante, se volvió tensa y profesional. Entendido, señor. Un momento, por favor. El gerente frunció el ceño. Su sonrisa se desvanecía lentamente. No había escuchado la conversación, pero percibía la seriedad de mi tono. Estoy esperando, señor Thompson, dije al teléfono. Mi mirada no se apartaba de la suya. El silencio del vestíbulo se hizo más profundo. Parecía que el tiempo se había ralentizado. El gerente se removió inquieto. Señor, no sé a quién cree que está llamando, dijo, su voz ahora un poco menos segura. Pero le garantizo que nadie, por muy influyente que sea, puede anular mis protocolos. Estaba a punto de añadir otra amenaza, de insistir en que nos marcháramos, pero en ese preciso instante la voz de mi asistente regresó al teléfono. Sonó clara, resonando apenas, pero lo suficiente para que él oyera una palabra. «Señor Cío», dijo mi asistente con una prisa casi reverente. «Lo tengo en línea. Lo conecto ahora mismo con el señor Thompson». La sangre se drenó del rostro del gerente. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. La palabra CEO flotó en el aire entre nosotros. Mi sonrisa, que hasta ahora había sido imperceptible, se amplió apenas 1 milímetro. Una sonrisa fría, cargada de una justicia inminente. Llevé el teléfono a mi oído, mi mirada fija en el hombre pálido, y ahora tembloroso frente a mí. «Señor Thompson», dije. Mi voz se había vuelto un témpano de hielo. «Tenemos, en efecto, un pequeño pero significativo problema en la entrada de su hotel. Un problema con la política de admisión, que un gerente, al parecer, interpreta de forma bastante particular». Las palabras
se clavaron en el gerente como dagas. Vio la mirada de Samuel, una mirada de comprensión silenciosa. Vio el atisbo de alivio en el rostro de Sara. Y vio la confirmación en mis propios ojos. La arrogancia se había evaporado de su semblante. En su lugar, ahora solo había un pánico creciente. El juego, para él, estaba a punto de terminar. Y ni siquiera había sabido que había empezado a jugar. Su mundo estaba a punto de desmoronarse. Ahí estábamos, en medio del vestíbulo reluciente. La música suave sonaba como una burla. El aire acondicionado, que debería habernos refrescado, solo acentuaba la frialdad de la situación. Mis hijos me miraron, sus ojos grandes, interrogantes. No entendían del todo, pero sentían el cambio en el ambiente, la tensión que se cortaba con un cuchillo. Mi pequeña Sara, con sus trenzas cuidadosamente hechas, se aferró a la mano de su madre. Su ceño estaba fruncido. Leo, siempre el protector, dio un paso adelante, aunque solo tenía 10 años. Su inocencia no comprendía la injusticia, solo que algo estaba mal, muy mal. Mi esposa, Elena, apretó los labios. Conozco esa mirada. Es una mezcla de dolor, rabia contenida y una dignidad inquebrantable. Ella siempre ha sido mi roca. La vez que nos negaron un apartamento porque el dueño prefería inquilinos de cierta complexión, ella fue la que mantuvo la cabeza alta, mientras yo quería gritar. Pero esta vez era diferente. Eran nuestros hijos, y eso cambia todo. El gerente, un hombre de mediana edad con un traje impecable y una sonrisa que no llegaba a los ojos, se inclinó ligeramente. Les pido, por favor, que entiendan. Tenemos estándares, y la clientela que manejamos. Su voz era aceitosa, condescendiente. Cada palabra era un puñal. ¿Estándares?, preguntó Elena, su voz tranquila pero firme. Nosotros teníamos una reserva confirmada, pagada, en la suite presidencial. El gerente soltó una risita suave. Una risita que se sintió como un escupitajo. Señora, estoy seguro de que ha habido algún error. Esas suites no son para cualquiera. Y su vestimenta no es apropiada para la imagen de nuestro establecimiento. Mi sangre hirvió. Mi camisa de lino, los pantalones cómodos de Elena, las ropas veraniegas de mis hijos. Todo era nuevo, limpio. Elegimos esas prendas con la idea de un día relajado, no de una pasarela. Pero ellos no veían ropa. Veían nuestro color de piel. Veían no aptos. Mantengo la calma, me repito, por mis hijos, por Elena. Esta es la lección que no quiero que aprendan, pero que, irónicamente, están a punto de ver cómo se resuelve. Di un paso al frente. Mi voz era baja, apenas un murmullo, pero con una resonancia que hizo que el gerente dejara de sonreír. Entiendo que tiene estándares, señor, y entiendo que la imagen de su hotel es crucial, pero parece que su comprensión de lo que es la imagen y la clientela es un tanto limitada. El gerente se puso tieso. Su sonrisa se desvaneció por completo. No toleraré su tono, señor. Si no se retiran, llamaré a seguridad. Mis ojos se encontraron con los de Elena. Ella me dio un asentimiento casi imperceptible. Ella sabía. Ella siempre sabe. Este no era el momento de la ira explosiva, sino de la calma calculada. La calma que desmantela sistemas. No solo confronta personas. Miré a mis hijos. Sara ya no se aferraba a su madre, sino que miraba al gerente con una curiosidad seria. Leo me observaba, esperando mi siguiente movimiento. Quería que vieran, quería que recordaran este momento. No por la humillación, sino por la reacción, por la justicia. No será necesario llamar a seguridad, dije. Mi voz subió un poco de volumen, lo justo para que un par de curiosos, cerca de la recepción, levantaran la vista. Soy John Davis, y me gustaría hablar con el director general de esta cadena de hoteles,
Ahora mismo. El gerente parpadeó. Una expresión de burla regresó a su rostro. Señor, el director general no toma llamadas de huéspedes, mucho menos de personas que están causando un disturbio. Y por su información, él está en una reunión importante en este momento. Oh, no dudo que esté en una reunión, respondí, con una calma escalofriante. Pero le aseguro que si no me llama de inmediato, esa reunión se verá interrumpida. De forma muy abrupta. Un empleado, joven de la recepción, que había estado observando la escena con creciente incomodidad, tragó saliva. El gerente, sin embargo, no cedió. Mire, si insiste, puedo darle el número de atención al cliente, pero no puedo molestar a la gerencia superior por cada persona que se niega a acatar nuestras políticas. Su tono era final. Victoria en sus ojos. Mis políticas, señor, corregí. Porque estas políticas no son de atención al cliente. Son políticas que he implementado para garantizar que cada cliente, sin importar su origen, sea tratado con el respeto que merece. Y usted, claramente, las ha ignorado. El gerente se quedó mudo. Algo en mi voz, en mi inquebrantable serenidad, debió haberlo afectado. Su postura, antes tan segura, vaciló un instante. Un solo segundo de duda. Pero fue suficiente. La semilla había sido plantada. Elena puso su mano suavemente en mi espalda. Un apoyo silencioso. Mis hijos no apartaban la vista de mí. Entendían que algo grande estaba a punto de suceder. Saqué mi teléfono del bolsillo. Dígale a su director general o a quien sea el más alto cargo disponible en este hotel que el señor Davis necesita hablar con él y que tiene exactamente 2 minutos antes de que yo mismo me encargue de las presentaciones. El gerente miró el teléfono en mi mano, luego a mi rostro. La confusión comenzaba a invadir su compostura. La burla se desdibujaba. El miedo empezaba a asomarse. El juego había cambiado. Y él apenas se había dado cuenta. El gerente nos miró con una sonrisa torcida. Era una sonrisa de victoria, de desprecio puro. Creía que había ganado. Creía que nos había puesto en nuestro lugar. Mis hijos se encogieron un poco más. Pude sentir el peso de su humillación. Era un peso invisible, pero palpable, que se posaba sobre sus pequeños hombros. Mi hija más pequeña, Maya, se escondió detrás de mi pierna. Mi hijo, Jamal, aunque más grande, mantuvo la cabeza gacha. Mi esposa, Sara, apretó mi mano. Su mirada era de fuego, pero contenida. Un volcán a punto de erupcionar. Ella siempre ha sido la fuerza silenciosa, el ancla, la que me recuerda mi propia dignidad cuando el mundo intenta robármela. Señores, dijo el gerente, su voz melosa y falsa, cargada de una condescendencia sickening. Les pido, por favor, que se retiren de mi propiedad. O me veré obligado a llamar a seguridad de nuevo, esta vez con la intención de que los escolten. Pero la seguridad ya estaba allí. 2 hombres grandes, con uniformes impolutos, nos observaban desde la distancia. No se movían. Solo esperaban una orden que nunca llegaría. El gerente no lo sabía. No podía saberlo. Estaba demasiado ciego por su arrogancia y por los prejuicios que nublaban su juicio. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. El aire del lobby, antes tan fresco y con aroma a sándalo y lujo, ahora me quemaba la garganta. No por el aire en sí, sino por la injusticia que lo impregnaba, por la indignidad que se nos imponía sin razón. Miré a mis hijos, sus ojos, grandes y llenos de preguntas silenciosas. ¿Por qué, papá? ¿Por qué nos tratan así? ¿Hemos hecho algo malo? No tenía una respuesta fácil para ellos. Nunca la hay cuando se trata de la mezquindad humana. Solo puedo enseñarles a enfrentar estas batallas, a no rendirse,
a no dejar que el odio ajeno los defina, a recordar quiénes son, su valor inherente y de dónde vienen, la fuerza de nuestra historia. ¿Y si no lo hacemos? Pregunté, mi voz baja, casi un susurro. Era una pregunta calmada, pero con un eco de acero. Una pregunta que no buscaba una negociación, sino que marcaba una línea. El gerente se rió, una risita aguda, irritante, que resonó en el silencio del lobby. Pues entonces, señor, tendré que asumir que están causando una alteración grave en mi establecimiento. Y tendré que pedirles a mis guardias que los escolten fuera, por la fuerza si es necesario. Podrían incluso enfrentar cargos por allanamiento o alteración del orden público. Mi esposa se tensó visiblemente a mi lado. Sus uñas se clavaron dolorosamente en mi palma. No podemos permitir eso, cariño, susurró, su voz cargada de pánico. No los dejes llegar a ese extremo. Pero yo negué con la cabeza, mis ojos fijos en el gerente. No nos irán a ningún sitio, dije, mi voz ahora un poco más firme. Mis ojos no dejaron los del gerente. Él se estaba inflando, creciéndose, como un pavo real orgulloso de su plumaje, disfrutando de cada segundo de nuestro malestar, de nuestra aparente derrota. En ese momento, las palabras de mi abuelo resonaron en mi cabeza, claras como el agua. Su voz, grave, susurrando al oído de un niño asustado hacía décadas. Nunca dejes que te roben tu paz, hijo, ni tu honor. No importa lo que digan, no importa lo que hagan. Mantente firme, mantente digno. Esa voz, ese legado, se convirtió en mi armadura. Me dio fuerza, me dio claridad. Este no era solo un hotel, por muy grande y lujoso que fuera. No era solo un gerente con un chip en el hombro. Era la misma historia de siempre, repitiéndose. La misma lucha que mi familia había enfrentado por generaciones. Solo que hoy la lucha sería diferente. Hoy yo tenía las herramientas para combatirla. Hoy yo tenía el Luxembourg poder para cambiar el rumbo. El gerente sacó su teléfono, su pulgar listo. Voy a llamar a la policía local, dijo con un tono triunfante, casi saboreando las palabras. Esto ya es una cuestión de orden público y no lo toleraré más. Estaba a punto de marcar los números, cuando un sonido nos interrumpió, el suave zumbido de un mensaje entrante. No era mi teléfono, era el suyo. Él frunció el ceño, visiblemente molesto por la interrupción de su gran momento. Miró la pantalla, y su rostro, antes tan confiado, palideció ligeramente. Solo un instante. Una sombra de duda cruzó sus facciones, pero se recuperó rápidamente, intentando disimular su reacción. No es nada, murmuró, guardando el teléfono en su bolsillo con un gesto brusco. Solo un correo electrónico sin importancia, de la corporación. Pero yo había visto la pantalla. Había visto el nombre del remitente parpadeando brevemente. Oficina corporativa. Asuntos internos, urgente. Una pequeña sonrisa apareció en mis labios. Casi imperceptible, un ligero giro de la comisura. Pero mi esposa, que me conoce mejor que nadie, la notó. Me miró, inquisitiva, buscando respuestas en mis ojos. Le di un leve apretón en la mano. Un mensaje silencioso. Todo está bien, confía en mí. Le transmití con esa mirada. El gerente levantó su teléfono de nuevo, su dedo listo para marcar los números de emergencia. Esta es su última advertencia, dijo, la voz más alta y más autoritaria ahora, intentando recuperar el control. ¿Se retiran de mi hotel ahora mismo? ¿O llamo a las autoridades? Justo en ese instante, una nueva figura apareció en el umbral del lobby. Un hombre de traje impecable, cortado a medida, que irradiaba una autoridad silenciosa. Con una cartera de cuero pulcro bajo el brazo, su cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, su rostro serio y concentrado, con una expresión de urgencia.
Entró con prisa, sus ojos escaneando el lobby con una intensidad nerviosa. Sus ojos se posaron en mí y se abrieron en una sorpresa inconfundible, una mezcla de asombro y alarma. Se detuvo en seco, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra, apenas a unos metros de nosotros. Su boca se abrió ligeramente, una expresión de incredulidad absoluta, y luego de un temor creciente que le recorrió el rostro. Miró al gerente, que seguía con su dedo sobre el teléfono, luego a mí otra vez, deteniéndose en mi figura, en mis ropas, en mis hijos, luego a mis hijos, todavía pegados a mis piernas, pequeños e inocentes. El gerente, ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor, totalmente absorto en su propia farsa de poder. Siguió adelante con su teatro, su voz arrogante. «Estoy esperando su respuesta», exclamó, con un tono que exigía obediencia inmediata. El recién llegado no lo escuchaba. Sus oídos, sus ojos, su atención entera estaban en mí. Solo me miraba a mí. Su rostro se puso pálido, más pálido de lo que ya estaba. Lo conocía. Por sí, supuesto que lo conocía. Era Robert Miller, el director regional de operaciones, el hombre que supervisaba a este gerente, a docenas de gerentes como él, en toda la región, en decenas de propiedades de la cadena. Y en ese momento parecía haber visto un fantasma, o peor, el fin de su carrera. Me miró con una mezcla de horror y respeto forzado. Una profunda disculpa ya se dibujaba en sus ojos, en cada arruga de su frente, pero no podía hablar. Parecía incapaz de formar una palabra coherente. Su garganta parecía cerrada. El gerente, completamente ciego a la tormenta que se avecinaba, seguía gritando, cada vez más fuerte, absolutamente ignorante del volcán que estaba a punto de erupcionar bajo sus pies. «Última oportunidad. Los hago arrestar ahora mismo». Su voz resonó por el lobby, haciendo que algunos huéspedes voltearan a mirar. Miller, el director regional, dio un paso adelante, lentamente, con una cautela que delataba su miedo, como si caminara sobre cristales rotos o un campo minado. Sus ojos fijos en los míos, buscando una señal, una instrucción. «Señor», comenzó a decir, su voz apenas un susurro, temblorosa. El gerente lo interrumpió abruptamente, sin siquiera molestarse en mirarlo. «No se meta, señor. Estoy lidiando con una situación difícil aquí, que requiere toda mi atención». Pero Miller no parpadeó. Su mirada nunca se apartó de mí. Ignoró al gerente por completo, como si fuera una mosca molesta. Se acercó un poco más, reduciendo la distancia entre nosotros. Su cuerpo temblaba ligeramente, una señal clara de su terror. «Señor presidente», dijo finalmente, con voz quebrada por la tensión, un hilo apenas audible. Mis hijos lo miraron, confundidos por esa palabra. Mi esposa, atenta, supo que algo grande estaba por suceder. El gerente se congeló en el acto. La palabra presidente pareció resonar en el lobby, haciéndolo vibrar. Un silencio ensordecedor cayó sobre el lugar, pesado y denso. Todos los presentes, los empleados que observaban desde la distancia, los pocos huéspedes curiosos, los guardias de seguridad, ahora petrificados, incluso los niños que sintieron el cambio drástico en la atmósfera. Lo sintieron. La atmósfera había cambiado, de forma irreversible. El gerente se volvió lentamente, su cuerpo rígido, como si sus movimientos fueran en cámara lenta, procesando cada milisegundo. Miró a Miller, su rostro antes arrogante, ahora una máscara de confusión y miedo. Luego me miró a mí, una vez más, con una lente que nunca antes había usado, ni imaginado que necesitaría, una lente de terror absoluto. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido, solo un pequeño jadeo silencioso. Miller me miró a mí, sus ojos implorantes, luego al gerente,
con una mirada que era pura condena. Su rostro estaba lleno de vergüenza, de una profunda humillación corporativa y de una preocupación inmensa por su propio futuro. Señor presidente, no sé qué está pasando aquí, pero, dijo Miller, su voz más audible ahora, pero aún cargada de pánico. Pero le aseguro que esto no es lo que representamos como corporación, nunca. Miré a Miller, mi expresión inescrutable, una pared de calma. Luego miré al gerente, mis ojos clavándose en los suyos, aquel que me había humillado, delante de mi familia, delante de todos los presentes. Ahora, la pelota estaba en mi cancha, y el juego apenas estaba por comenzar. Era solo el preludio de una justicia largamente esperada. La noche en el hotel fue extraña. El lujo de la suite se sentía hueco, casi irónico, después de lo que habíamos vivido. Mis hijos, al principio confundidos por el revuelo, ahora entendían. Veían a su padre, no solo como papá, sino como alguien con un poder inmenso. Un poder que, esta vez, había usado para protegerlos, para restaurar nuestra dignidad. La sonrisa de mi pequeña Laila, aunque cansada, me decía que había comprendido una lección importante ese día. Que uno nunca debe agachar la cabeza ante la injusticia. Mi esposa, Sara, aún con los ojos enrojecidos por la indignación reprimida, no dejaba de mirarme. Había una mezcla compleja en su mirada. Orgullo por mi calma y mi autoridad, alivio por haber superado la humillación y una tristeza profunda por la persistencia de un mundo que aún nos obligaba a pasar por esto. Esto no es solo sobre un hombre, Marcus. Me había susurrado más temprano, mientras los niños se dormían abrazados en la cama king size. Es sobre un sistema, una cultura que permite que hombres como él actúen así. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Ella tenía toda la razón. No pudimos disfrutar la cena ni el desayuno como hubiéramos querido. Mi mente estaba en otro lugar, en los engranajes invisibles que habían permitido que Harris, y probablemente otros como él, operaran impunemente. Ya no solo pensaba en la vergüenza de mi familia, pensaba en todas las familias, de todos los orígenes, que quizás habían sufrido algo similar en cualquiera de mis hoteles. La responsabilidad de mi posición se sentía más pesada que nunca. A la mañana siguiente, mucho antes del amanecer, mientras mi familia aún dormía el sueño de los justos, me levanté. El insomnio era una constante compañera. Me puse mi traje, el mismo que había usado el día anterior, y me dirigí a una de las salas de conferencias del hotel. No era la sala principal, sino una más pequeña, más discreta, diseñada para reuniones estratégicas y confidenciales. Ya había organizado todo. Mi equipo de recursos humanos, liderado por David, el director legal, Sara y el vicepresidente de operaciones, Thomas, ya estaban esperando. Habían volado durante la noche, convocados con una urgencia que no permitía demoras. Sus rostros, aunque profesionales, mostraban una mezcla de respeto deferente y preocupación palpable. Sabían por qué estaban allí. El incidente había corrido como pólvora por los círculos ejecutivos de la corporación, pero no sabían la magnitud de mi determinación, ni la dirección que tomaría mi ira silenciosa. Quiero cada detalle, les dije, mi voz tranquila pero cargada con una autoridad férrea. Cada queja formal e informal, cada incidente documentado, por insignificante que pareciera en su momento, cada informe de empleados sobre comportamiento discriminatorio o de trato desigual hacia huéspedes. No solo de este hotel de lujo. Quiero la data de la región y, si es posible, de la cadena entera en los últimos 5 años. Mis palabras eran una sentencia, no una sugerencia. El director de RRHH, David, un hombre de mediana edad con gafas
y un aire siempre imperturbable, asintió, su rostro ahora un poco pálido. Señor Johnson, hemos empezado una revisión preliminar con carácter de urgencia. Lo que hemos encontrado hasta ahora es preocupante, dudó, buscando las palabras adecuadas. Adelante, David. No hay lugar para eufemismos aquí. Lo animé, mi mirada fija en él. Hemos tenido algunas quejas anteriores sobre el señor Harris, reveló David ajustándose las gafas. Incidentes menores, tratados como errores de juicio, malentendidos culturales o problemas de comunicación. Pero al agruparlos hay un patrón recurrente, un patrón de tratar a ciertos huéspedes, especialmente minorías, con menos respeto, con una actitud de desconfianza, o directamente negando o limitando servicios con excusas vagas o arbitrarias. Añadió que algunas de estas quejas habían sido archivadas sin un seguimiento adecuado, atribuyéndolas a sensibilidad excesiva por parte de los afectados. Mi mandíbula se tensó hasta doler. No era un incidente aislado provocado por un único gerente malhumorado. Era un patrón bien establecido, sistemático, que había sido convenientemente ignorado o minimizado por la estructura de la empresa. La rabia que había contenido durante la humillación comenzaba a solidificarse en una resolución fría y calculada. Quiero nombres, continué, mi voz bajando un tono, lo que paradójicamente la hizo más potente. Nombres de los empleados que se quejaron, nombres de los huéspedes afectados. Quiero saber exactamente quién autorizó que estas quejas no escalaran. ¿Por qué se quedaron en errores de juicio? ¿Quién fue cómplice de esta negligencia? La directora legal, Sara, una mujer astuta y experimentada, intervino con seriedad. También hemos encontrado algunas cláusulas en los manuales de procedimientos internos de este hotel y de otros de la cadena que, aunque no explícitamente discriminatorias en su redacción superficial, podrían y de hecho, al parecer, han sido interpretadas de esa manera, especialmente en secciones como selección de clientes, códigos de vestimenta o criterios de admisión para eventos especiales. Se usan términos subjetivos que permiten discrecionalidad y, por ende, sesgos. Sentí una punzada de rabia fría. Cláusulas ambiguas, excusas vagas, un lenguaje corporativo diseñado para proteger a la empresa mientras permitía que la discriminación prosperara. Era ingenioso, era cobarde y era asqueroso. Esto termina hoy, declaré, golpeando suavemente la mesa con la palma de la mano. No era un golpe de ira descontrolada, sino de convicción inquebrantable. No solo vamos a despedir a un gerente que demostró su bajeza moral, vamos a desmantelar cada política, cada práctica, cada fragmento de la cultura corporativa que permite que esto vuelva a suceder en cualquier hotel bajo mi mando, en cualquier parte del mundo. Mis ojos recorrieron los rostros de mi equipo, asegurándome de que entendieran la gravedad de mis palabras. Mi equipo me miraba fijamente, sus expresiones ahora mezcladas con una nueva capa de entendimiento y quizás algo de temor. Sabían que hablaba en serio. Sabían que esto sería una reestructuración masiva, sin precedentes en la historia de la compañía. No solo una purga de personal, sino un cambio cultural profundo, desde los cimientos. Quiero un plan, les instruí. Un plan de acción detallado para una auditoría cultural exhaustiva en toda la cadena Sterling. Capacitación obligatoria, y me refiero a obligatoria y efectiva, para cada empleado, desde el personal de limpieza hasta los gerentes regionales, con un enfoque claro en diversidad, inclusión y sesgos inconscientes. Una nueva política de quejas de tolerancia cero, con un sistema de escalamiento transparente y auditado externamente. Y quiero que hagamos una declaración pública, no solo interna,
Una declaración al mundo. Una disculpa, sí, pero también un compromiso, una promesa. David, el director de RRHH, se aclaró la garganta, su nerviosismo más evidente ahora. Señor Johnson, una declaración pública tan contundente y con ese nivel de autocrítica podría ser arriesgada. Terminé su frase, mi mirada aún en él. Podría dañar nuestra imagen a corto plazo. Podría asustar a los inversores. Podría ser costosa, sí. Podría abrirnos a demandas. Lo sé. Me puse de pie y me acerqué a la ventana panorámica, observando la ciudad de lujo despertarse bajo un sol incipiente. La misma ciudad donde mi familia fue humillada apenas 24 horas antes. Pero no hacer nada, o hacer lo mínimo, nos dañaría mucho más a largo plazo. Continué, mi voz fuerte y clara. Dañaría nuestra reputación, nuestra integridad y nuestra alma como empresa. Y, más importante aún, traicionaría la confianza de millones de personas, nuestros clientes y nuestros empleados, que solo buscan un lugar donde ser tratados con dignidad y respeto, sin importar el color de su piel o su origen. Me giré para mirarlos de nuevo, mi figura proyectándose contra la luz del amanecer. Este incidente con mi familia no fue solo un incidente personal, señores. Fue una llamada de atención para toda nuestra corporación, un espejo que nos obligó a ver nuestras fallas, más profundas. No vamos a ignorarla. No vamos a barrerla debajo de la alfombra. Vamos a usarla para ser mejores, para liderar con el ejemplo en una industria que necesita un cambio. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a bañar las calles y el tráfico matutino cobraba vida, mis decisiones se solidificaban en una convicción inquebrantable. No solo se trataba de buscar justicia para mi familia, se trataba de establecer una nueva vara de justicia para todos. Y estaba a punto de redefinir lo que significaba ser parte de la cadena de hoteles Sterling. El camino por delante sería largo y desafiante. Enfrentaría resistencia interna, críticas externas y la inercia de una cultura establecida. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí una claridad inquebrantable sobre mi propósito. La verdadera batalla apenas estaba comenzando, una batalla por el alma de mi compañía. Y yo, Marcus Johnson, no solo como CEO, sino como padre y como hombre, estaba más que listo para librarla. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado, denso. El gerente, que un momento antes me miraba con desdén, palideció. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Lo vi tragar saliva, un nudo formándose en su garganta. ¿De qué está hablando?, murmuró, su voz apenas un hilo. Se notaba que buscaba una explicación, una broma, pero mis ojos no contenían ninguna. La calma en mi rostro era la de una tormenta a punto de desatarse. Hablo de esto, dije, sacando mi teléfono. Marqué un número, el que todos en la cadena conocían como el de emergencia ejecutiva. Lo puse en altavoz. La voz al otro lado era la de mi asistente, Brenda. «Señor Davis, ¿ocurre algo?», preguntó, su tono profesional. Miré al gerente, cuyo rostro ya no era blanco, sino casi translúcido. A su lado, la empleada de recepción se había quedado inmóvil, con las manos temblorosas. «Brenda», dije con una voz que apenas reconocía como mía. Tan fría era. «Necesito que me confirmes en voz alta, para estas personas que tengo frente a mí, mi posición exacta dentro de la corporación Orión y la propiedad de esta cadena hotelera». Hubo un breve silencio al otro lado. Luego, la voz clara y autoritaria de Brenda resonó en el vestíbulo, haciendo eco en las paredes de mármol. «Sí, señor. Usted es el director ejecutivo y presidente de la junta directiva de la corporación Orion, propietaria y operadora de la cadena de hoteles de lujo Stella Maris, a nivel global». El sonido se detuvo.
El gerente dejó caer un vaso de agua que sostenía y éste se estrelló contra el suelo, esparciendo esquirlas y agua por doquier. El cristal roto era un reflejo de su propia realidad fragmentada. La empleada de recepción, más joven y quizás menos curtida en el cinismo, se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de un terror genuino. Miré a mi esposa, que hasta ahora había permanecido en silencio, sus ojos fijos en mí. Vi una mezcla de alivio y una tristeza profunda en ellos. Mis hijos, en cambio, estaban boquiabiertos. Nunca antes me habían visto actuar con esa autoridad cruda, desatada. Para ellos, yo era papá, el que contaba chistes malos y arreglaba sus bicicletas. Esta era una faceta nueva y sobrecogedora. Ahora, dije, volviendo mi mirada al gerente, quien parecía haberse encogido, quiero que se quite la placa identificativa. Y usted también, agregué, mirando a la empleada. Han insultado a mi familia. Han deshonrado el nombre de este hotel. Han fallado en el principio más básico de nuestra corporación, la dignidad humana. El gerente intentó hablar, balbuceando excusas. Señor, yo lo siento mucho. Fue un malentendido. Por favor. Lo detuve con un gesto de la mano. No hay malentendido posible cuando se juzga a alguien por el color de su piel o por cómo elige vestirse un domingo por la tarde. No hay malentendido cuando se asume pobreza o ignorancia basándose en prejuicios. Mi voz se alzó un poco, pero no a gritos. Era una voz firme, implacable. Esta cadena fue construida sobre la promesa de excelencia y respeto, no sobre la discriminación, y ustedes dos son un cáncer para esa promesa. Sentí la mano de mi esposa en mi brazo, un toque suave que me recordaba la presencia de mis hijos. Me esforcé por mantener la compostura, por canalizar mi ira en una determinación fría. No se trataba solo de ellos, sino de todos los que habían sentido el mismo aguijón de la injusticia. Brenda, dije de nuevo al teléfono, necesito que envíes seguridad de la corporación inmediatamente a la entrada del Stella Maris de la calle Maple. Asegúrate de que escolten a estos dos individuos fuera de las instalaciones y contacta al director regional de operaciones. Informa que el gerente de este hotel y su asistente de recepción han sido despedidos con efecto inmediato por mala conducta grave y discriminación explícita. La respiración del gerente se volvió errática. Su rostro estaba empapado en sudor. Intentó argumentar, suplicar, pero yo simplemente lo ignoré. Era como si mi atención ya no le perteneciera. Y Brenda, continué, asegúrate de que sus accesos sean revocados y que se les niegue la reentrada a cualquier propiedad de Orion. Me aseguraré personalmente de que sus acciones sean documentadas y que esto sea un ejemplo claro para todo nuestro personal. Cero tolerancia. Mis hijos se acercaron a mí, sus pequeños cuerpos buscando consuelo, protección. La mano de mi hija apretaba mi pantalón. Mi hijo mayor, normalmente tan extrovertido, estaba en silencio, sus ojos grandes y llenos de comprensión. No era el miedo lo que veía en ellos, sino una especie de sombría fascinación ante el despliegue de poder, y quizás una nueva comprensión de lo que era la justicia. En menos de 10 minutos, dos guardias de seguridad corpulentos, uniformados con el logo de Orion, llegaron al vestíbulo. Se acercaron a mí primero, con un respeto visible. «Señor Davis, estamos aquí para servirle». Asentí. «Estos dos individuos», dije, señalando al gerente y a la empleada, «ya no son parte de nuestro equipo. Acompáñenlos fuera de la propiedad. Asegúrense de que no se lleven nada que pertenezca al hotel y que no cause más problemas». El gerente intentó una última jugada. «Esto es un despido injusto. No pueden hacer esto». Lo miré fijamente.
Usted no solo me ha discriminado a mí y a mi familia, sino que ha atentado contra los principios éticos de la empresa que dirijo. Su despido es más que justo. Es necesario. Los guardias, sin mediar palabra, tomaron a los dos por los brazos. La empleada de recepción comenzó a sollozar, sus lágrimas resbalando por su rostro, mientras era conducida hacia la salida. El gerente, con la cabeza gacha, parecía un fantasma. La dignidad que había proyectado al inicio, su aire de superioridad, se había desvanecido por completo, reemplazado por la vergüenza y el pánico. Mientras eran escoltados, las pocas personas que estaban en el vestíbulo y que habían presenciado la escena con una mezcla de sorpresa y curiosidad, desviaron la mirada. Nadie se atrevió a decir una palabra. El silencio era ensordecedor. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, el vestíbulo pareció respirar de nuevo. Un silencio diferente, más limpio. Me volví hacia mi familia. La expresión de mi esposa era una mezcla de tristeza y orgullo. Sabía que, aunque la justicia se había servido, la herida de la discriminación no se borraría tan fácilmente. Mis hijos me miraron, y por primera vez en toda la tarde vi una luz de alivio en sus ojos. «Papá», mi hija comenzó, su voz pequeña. Me arrodillé y la abracé fuerte. Luego a mi hijo. «Lo siento, mis amores», les susurré. «Siento que hayan tenido que vivir esto, pero quiero que sepan que nadie tiene el derecho de hacerlos sentir menos por quienes son». Levanté la vista y miré a mi esposa. Ella me dedicó una sonrisa débil, pero sincera. «Vamos a entrar», dije, levantándome. «Y vamos a disfrutar de nuestra estancia, porque este es nuestro hotel, y nadie nos va a robar la alegría de estar aquí». Caminamos hacia la recepción. Ahora estaba vacía. Un joven botones, que había estado observando desde la distancia, se acercó, sus ojos llenos de respeto y algo de temor reverencial. «¿Señor Davis?», dijo, su voz temblorosa. «Lamento profundamente lo ocurrido. Permítame, déjeme llevar su equipaje y acompañarlos a la mejor suite». Asentí, mi expresión más suave ahora. «Gracias. Eso sería de gran ayuda. Y por favor, asegúrate de que el vestíbulo se limpie y que a partir de hoy cada huésped que entre por estas puertas sea tratado con el mismo respeto y la misma dignidad, sin importar su apariencia o su historia». El botones asintió vigorosamente. Mientras nos dirigíamos hacia los ascensores, mi mente no podía evitar regresar a la mirada del gerente, a la sorpresa en los ojos de la recepcionista. Era una victoria, sí, un momento de justicia poética, pero la raíz del problema seguía ahí. No en ese hotel, tal vez, pero en muchos otros lugares, en muchas otras mentes. Este incidente nos había marcado, nos había recordado la constante lucha, la necesidad de estar siempre vigilantes, el poder de cambiar una situación, de enderezar una injusticia. Era una carga y una responsabilidad. Y mientras subíamos en el silencioso ascensor hacia el lujo que se nos había negado, me pregunté cuántas batallas más tendríamos que librar. ¿Cuántas veces más mi familia tendría que sentir el aguijón del prejuicio antes de que el mundo realmente viera más allá del color? La historia de ese día en el hotel Stella Maris se convertiría en una de las muchas que contaríamos. Un recordatorio amargo de la oscuridad, pero también una lección brillante sobre la luz que podemos traer cuando nos negamos a ser silenciados, cuando nos atrevemos a reclamar nuestro lugar. Y aunque habíamos ganado esta batalla particular, la guerra por la igualdad, por el simple y fundamental respeto, sabía que estaba lejos de terminar. Era solo un paso más, en un camino muy largo.